Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en Éxodo capítulo 22. Vale la pena recordar aquí la declaración de Kevin DeYoung. Él dijo: los 10 mandamientos son normas claras, definidas y absolutas de lo correcto y lo incorrecto. Una vez que llegamos al capítulo 21, pasamos a la aplicación. Eso fue cierto en el capítulo 21 y sigue siendo cierto aquí. Estos son ejemplos clásicos de ley casuística, es decir, ley de casos. Podemos imaginar en nuestra mente una larga fila de personas esperando para presentarse delante de Moisés y pedirle que aplique uno de los 10 mandamientos a una situación específica que ha surgido en la vida real y en tiempo real. Entonces se emitían decisiones, y esas decisiones eran escritas como guías inspiradas para una aplicación posterior. Douglas Stewart explica esto extensamente en su comentario, que es muy útil. Él dice que la mayoría de los códigos legales modernos son exhaustivos por naturaleza, lo que significa que intentan anticipar todo escenario concebible, a fin de cerrar tantos vacíos legales como sea humanamente posible. Pero las leyes antiguas no funcionaban de esa manera. Eran paradigmáticas, daban modelos de conducta y modelos de prohibiciones o castigos relacionados con esas conductas, pero no intentaban ser exhaustivas. Así que eso es lo que tenemos en este capítulo, una variedad de precedentes inspirados que tenían la intención de servir como paradigma o patrón para comportarse y decidir en el futuro. Gracias sean dadas a Dios. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente, el que roba debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Ahora bien, este es un ejemplo clásico, en realidad el ejemplo clásico de ley paradigmática. Douglas Stewart vuelve a ser perspicaz aquí. Él dice: la ley del pacto revelada por Dios a Israel era paradigmática. Ningún israelita podía decir: la ley dice que debo hacer restitución por bueyes u ovejas robados, pero yo robé tu cabra, no tengo que devolverte nada. No, esta no es una ley exhaustiva. Esta es una ley paradigmática. Eso significa que el mismo principio que se da aquí, con referencia a ovejas y bueyes, debe aplicarse a burros robados, tiendas robadas, autos robados o aparatos electrónicos robados. El principio es lo que debemos mantener delante de nuestros ojos aquí, por encima de su aplicación contextual. Vemos precisamente eso en el Nuevo Testamento. Lo vemos con referencia a este mandamiento, el mandamiento mencionado en el versículo 1. En Lucas capítulo 19, cuando Zaqueo quiso demostrar la realidad de su arrepentimiento, se puso de pie y dijo: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, se lo devuelvo cuadruplicado». La restitución cuadruplicada era la pena estándar por robo intencional, cuando los bienes habían sido robados, destruidos o por alguna otra razón ya no podían ser devueltos. Ahora bien, ustedes notarán que la pena por robar un buey era quintuplicada.
La razón de ese recargo generalmente se entiende como el hecho de que un buey se usaba para trabajar. Era básicamente el equivalente antiguo de un tractor. Así que ese pago adicional equivale a los salarios perdidos. 4 veces por el robo, una vez más por los salarios perdidos. Esa es la idea. Ese es el principio que se está consagrando aquí. Los versículos 2 y 3 son absolutamente fascinantes. El versículo 2 se refiere a un robo nocturno, mientras que el versículo 3 presupone que el sol ya ha salido. Nocturno. Se asume que los dueños de casa estarían presentes, y por lo tanto, la probabilidad de violencia es alta. Por consiguiente, dado el alto riesgo de peligro físico, e incluso potencialmente de pérdida de vida, el uso de fuerza extrema contra el ladrón está justificado. Si es golpeado y muere, no hay castigo. Pero si entra a robar durante el día, uno puede asumir que no esperaba que hubiera alguien en casa, y por lo tanto, el uso de fuerza mortal no está justificado. Nahum Sarna dice aquí, de manera útil, aquí el asunto es la jerarquía de valores. La escala bíblica da prioridad a la protección de la vida, incluso la vida del ladrón, por encima de la protección de la propiedad. Creo que eso es muy importante que lo veamos. El versículo 4 vuelve al tema de la propiedad robada e indica que si el objeto robado puede ser devuelto en buen estado, entonces obviamente se aplicaría una pena menor. Versículo 5. Si alguien deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las cosechas, amontonadas o en pie, o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Estos versículos obviamente tratan el asunto de la negligencia criminal. Una vez más, el castigo se formula en términos de restitución. Mientras más culpable seas, mayor será el precio que debe pagarse. Los versículos 7 al 14 tratan con la ley de depósito o custodia legal, algo con lo que la mayoría de nosotros no estamos familiarizados en la sociedad moderna. El depósito tiene que ver con poner una propiedad bajo la custodia de otra persona, el depositario, no como una transferencia de propiedad, sino por alguna otra razón acordada. Así que, por ejemplo, podrías pedir prestada la pala de tu vecino y dejarle tu manto como garantía o depósito. Pero entonces, ¿qué pasa si la cabra de tu vecino se come tu manto? Eso es lo que se está discutiendo aquí. Versículo 7. Si alguien da a su vecino dinero o cosas a guardar, y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Así que este es el escenario más sencillo que se pueda imaginar. El ladrón roba tu manto, pero si es encontrado, y todavía tiene el manto y puede devolverlo, entonces, de acuerdo con el versículo 4, pagará el doble. Sencillo. Pero ahora se complica un poco más en el versículo 8. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa, o de cualquier cosa perdida, de la cual se pueda decir, esto es mío, la causa de ambos se llevará ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Entonces aquí imaginamos un escenario en el cual Bob le entrega a su vecino Joe un manto como depósito, a fin de pedir prestada la pala de Joe. Dan, sin embargo, entra por la fuerza en la casa de Joe y roba el manto de Bob. Pero Dan escapa, y el manto no se recupera. Ahora Bob no puede estar seguro de si Dan realmente robó el manto. En realidad, se pregunta si Joe mismo habrá robado el manto y luego culpado a Dan. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Esa es la situación. En un escenario así, la parte bajo sospecha, Joe en este caso, tendría que jurar que no se apropió indebidamente del objeto en cuestión. Eso es lo que significa acercarse a Dios. Aquel a quien Dios condene sería entonces la persona sobre la cual cae la maldición evidente de Dios. Si Joe jura que no lo tomó, y al día siguiente Joe se parece más a Job,
cubierto de llagas, desde la cabeza hasta los pies, entonces asumiremos que Joe mintió. Pero como todavía no tenemos prueba tangible, Joe solamente pagará el doble. Esa es la idea básica aquí. Versículo 10. Si alguien da a su vecino un asno, un buey, una oveja, o cualquier otro animal para ser guardado, y muere o sufre daño, o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante de Yahweh de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará, y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba. No hará restitución por lo que ha sido despedazado. Esta es una complicación adicional en el asunto de la propiedad apropiada indebidamente o mal manejada en una situación de depósito legal. Supongamos que le diste tu burro a tu vecino para poder pedir prestado su buey, y mientras tu burro está en posesión de tu vecino, muere o se escapa. ¿Qué pasa entonces? En tal caso, el vecino jurará que no hizo nada malo, y ahí terminará el asunto. Pero si fue negligente y la bestia fue robada, entonces deberá hacer restitución. Pero si puede demostrar que en realidad fue despedazada por una fiera, en lugar de haber sido robada, entonces deberá traer la evidencia y no pagará restitución. Versículo 14. Si alguien pide prestado un animal a su vecino, y el animal sufre daño, o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Así que aquí la situación se invierte. Supongamos que dejaste tu burro con tu vecino para poder pedir prestado su buey. Tu burro está bien al final del día, pero el buey de tu vecino ha muerto. Según Moisés aquí, tú eres responsable por eso, a menos que tu vecino estuviera con el animal. Si él estaba trabajando el buey en tu campo, y el buey murió bajo su cuidado, entonces no eres responsable. Vino por su paga de alquiler. La suposición es que contrataste a tu vecino para venir con su buey y arar tu campo. La paga de alquiler, por lo tanto, te proporciona cobertura de responsabilidad. Versículo 16. Si alguien seduce a una doncella que no esté comprometida para casarse, y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella, para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. Primero que nada, reconozcamos simplemente que esta es una transición extraña, de la ley de depósito a la seducción. Puede ser que la conexión sea la idea general de robar. Estás robando a una joven doncella. De hecho, algunos de los comentaristas judíos que consulté sobre esto se refirieron a la transición como un paso de robar propiedades a robar corazones. Ese puede ser el caso, o puede tener una base más financiera. En este caso, la familia está siendo despojada del apoyo financiero que habría venido por medio del precio de la novia. Así que puede ser eso. O puede que no haya ninguna conexión lógica. Probablemente no pusieron a las personas en fila para ver a Moisés según el tema de su preocupación. La primera persona en la fila pudo haber tenido una preocupación completamente ajena a la segunda persona en la fila, y los precedentes simplemente pudieron haber sido registrados en el orden en que fueron dados a Moisés. No lo sabemos, porque el texto no lo dice. De cualquier manera, lo que se está diciendo aquí es bastante directo. En esa cultura, el padre que tenía una hija en edad de casarse recibía el precio de la novia por parte del futuro esposo. Aquí, sin embargo, algún otro hombre ha seducido a la joven, le ha robado su virginidad, y por lo tanto ha robado a su familia el precio de la novia que se esperaba recibir. Por lo tanto, el seductor debe pagar esa cantidad al padre, independientemente de si el padre permite o no que la joven se case con su seductor. Ahora, desde el versículo 18 hasta Éxodo capítulo 23, versículo 19, tenemos una colección suelta de mandamientos categóricos. Eso significa que son menos narrativos y situacionales que las leyes que hemos estado viendo,
y son más generales y categóricos por naturaleza. Así que vemos, por ejemplo, en el versículo 18, no dejarás con vida a la hechicera. Ese no es un principio general, ese es un mandamiento directo. El pueblo de Dios no debe jugar con el ocultismo. La Biblia deja eso muy claro en varios lugares a lo largo del canon. Versículo 19. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. Aparentemente esta práctica era común entre los cananeos. Y por eso este mandamiento es una manera de decir que el pueblo de Dios no debe adoptar los valores y las prácticas sexuales de sus vecinos paganos. Versículo 20. El que ofrezca sacrificio a otro Dios, que no sea Yahweh, será destruido por completo. Esto, por supuesto, es una aplicación del primer mandamiento. Dios tomaba muy en serio todo ese asunto del monoteísmo. El pueblo de Dios debe ser absolutamente singular en su devoción. Versículo 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas, y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo. Es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. En estos versículos vemos la preocupación de Dios por los desfavorecidos de la sociedad. Recuerden, la ley es una expresión del carácter de Dios. Y como cristianos, recordamos que Jesús tenía una preocupación particular por los débiles, por los pobres y por los vulnerables. Y aquí vemos esa preocupación consagrada en la ley. Se mencionan específicamente 4 clases de personas desfavorecidas: el extranjero, la viuda, el huérfano y el pobre. Dios se nombra a sí mismo como guardián y vengador de los desfavorecidos. R. Alan Cole dice aquí algo útil. La sociedad que carece de justicia social caerá ella misma bajo el juicio de Dios. Eso está bien dicho, y era necesario decirlo. Versículo 28. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, deténganse aquí y recuerden que el apóstol Pablo citó este versículo contra sí mismo en Hechos capítulo 23, versículo 5. Ustedes recordarán que Pablo estaba siendo juzgado delante del concilio, y Ananías ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Y a Pablo no le gustó eso. Él dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y sin embargo, en contra de la ley, ¿mandas que me golpeen? Las personas que estaban cerca se escandalizaron al oír a Pablo decir eso, y le preguntaron por qué hablaba de esa manera al sumo sacerdote. A lo cual Pablo respondió, y esto es el versículo 5. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal de un gobernante de tu pueblo, citando el versículo 28 de Éxodo capítulo 22. Ahora bien, creemos que Pablo tenía muy mala vista, así que fue un simple caso de malentendido, pero en realidad ilustra que Pablo, apóstol de la gracia como era, se consideraba sujeto al principio que se está explicando aquí. El pueblo de Dios debe ser respetuoso hacia la autoridad, un punto que Pablo mismo expuso en Romanos capítulo 13. Versículo 29. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. La demora en darle a Dios se entendía como una señal de falta de respeto. Vemos lo mismo enseñado en el Nuevo Testamento. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Dios ama al dador alegre. Es el mismo principio aquí. Versículo 31.
Ustedes serán hombres santos para mí. No comerán carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. El principio aquí es que el pueblo de Dios no debe hacer nada que perturbe su relación con Yahweh. Después de todo, fueron llamados a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Por lo tanto, deben evitar ciertas cosas contaminantes. Si un sacerdote recibe de Dios para dar a otros, entonces ese sacerdote obviamente debe mantener limpias sus manos. En el Nuevo Testamento, Jesús declaró limpios todos los alimentos, en Marcos capítulo 7, versículo 19. Pero el principio continúa enseñándose. Santiago capítulo 4, versículo 8, por ejemplo, dice: Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. La obra santa requiere un pueblo santo, así que purifícate. Limpien sus manos, pecadores. Acérquense a Yahweh, y Él se acercará a ustedes. Ese es el principio. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.